Bienvenidos a Susurros. Si disfrutas las historias de terror, suscríbete. Antes de comenzar, voy a contarles algo que me pasó a mí, no a un amigo de un amigo, y todavía hay partes que no logro recordar. Durante años tuve el mismo sueño. Un cuarto amarillo, sin muebles, sin ventanas. En el centro, un tablero de parqués, de esos con 4 colores, apoyados sobre el piso. Solo 2 fichas sobre el tablero, una en la salida, otra más adelante. Nada se movía, nunca pasaba nada. Yo solo miraba. Durante mucho tiempo ese sueño fue exactamente igual cada vez, hasta que un día dejó de serlo. La ficha que estaba más adelante había avanzado una casilla. Pensé que lo había imaginado, que la memoria me estaba jugando una broma. Meses después avanzó otra vez, y cada vez que avanzaba, quedaba un poco más cerca de la meta. Eso fue en 2019, el mismo año en que fuimos a la casa de mi abuela. Mi abuela había muerto años antes, y la casa llevaba todo ese tiempo cerrada. Un solo piso, en un pueblo de la sierra de Michoacán llamado Las Ánimas. Mi papá quería arreglarla para mudarse ahí con el tiempo. Fuimos él, mi tío, mi hermano y yo, un fin de semana de limpieza antes de empezar la obra. Al segundo día, sacando la cama de mi abuela, encontré una boina vieja debajo, con cosas de mi papá de joven. Al levantarla, algo cayó de adentro. Un papel doblado varias veces. Esa noche, a solas, lo desdoblé. Era un dibujo, en blanco y negro, un tablero de parqués. El mismo tablero de mi sueño, con una marca exacta sobre la ficha que había avanzado. Le di vuelta a la hoja. Palabras que no reconocí. Y debajo, en español, una sola línea. Sus hijos pagarán lo que el padre no quiso pagar. No le dije a nadie. Me quedé despierto con el papel bajo la almohada hasta que amaneció. Esa noche siguiente soñé con una mujer, grande, vieja, vestida de oscuro, con un rosario negro enredado en los dedos de la mano derecha, sentada al pie de mi cama. Se inclinó y me dijo muy despacio: a mi hijo le quitaron algo, a ti también te van a quitar. Desperté empapado en sudor. Y esa misma semana empecé a perder pedazos de mis días. Recuerdo desayunar. Recuerdo empezar a lijar una pared. Y después nada. El siguiente recuerdo que tengo es de la tarde, con las manos llenas de yeso, sin saber cómo había llegado ahí. Mi hermano me dijo que habíamos platicado toda la mañana, que hasta me había reído de un chiste suyo. Yo no recordaba absolutamente nada de eso. Esa noche busqué el dibujo. Ya no estaba en mi mochila. Mi papá me dijo que yo mismo se lo había mostrado esa mañana y que juntos lo habíamos guardado en un cajón. Yo no recordaba haberle mostrado nada a nadie. El cajón estaba vacío. Mi tío, que hasta entonces se había reído de todo esto, se puso serio de golpe cuando esa noche encontró el papel pegado en la pared recién resanada, como si alguien lo hubiera puesto ahí antes de que el yeso secara. Nadie recordaba haberlo hecho. Y entonces, mirando el dibujo, mi tío dijo algo que no esperaba escuchar. Yo sé de dónde viene esto. Hace más de 30 años, cuando mi papá y mi tío eran jóvenes, jugaban parqués casi todas las tardes con el hijo de una mujer del pueblo, doña Casilda. Mi tío la recordaba bien, siempre vestida de oscuro, con un rosario negro que nunca se quitaba de la mano derecha, ni siquiera para trabajar la tierra. Cuando escuché eso, se me heló la piel. Era el mismo rosario que había visto en mi sueño. Un día le hicieron trampa. Cargaron los dados sin que él lo supiera y le ganaron todo lo que llevaba encima.
se rieron de él frente a todo el pueblo. Doña Casilda los vio desde su ventana. Nunca dijo nada. Pero mi tío siempre sospechó que ella sabía rezar de dos maneras, para curar y para lo otro. Fuimos a buscar al padre del pueblo. Le contamos todo, le enseñamos el dibujo. Nos escuchó en silencio y cuando terminamos negó con la cabeza. Con el papel no alcanza, dijo. El papel es solo el recordatorio. Lo que hay que encontrar y destruir es el tablero de verdad, el que se usó esa tarde. Y hay que hacerlo frente a quien fue humillado, no frente a un pedazo de papel. Doña Casilda había muerto años atrás, pero su hijo seguía vivo, ya grande, todavía en las ánimas. El problema era el tablero. Nadie sabía dónde estaba. Mi papá pensaba que se había perdido hacía décadas. Mi tío ni siquiera recordaba de qué material era. Buscamos en la casa completa, cuartos que llevaban 20 años cerrados, el corral, el techo, no había ningún tablero. Esa noche, en mi sueño la ficha avanzó otra vez. Ya casi llegaba a la meta. Al cuarto día, mi papá quiso rendirse. Dijo que tal vez con pedirle perdón al hijo de doña Casilda bastaría, aunque el padre no estuviera de acuerdo. Esa misma noche tuve el sueño más corto que recuerdo. Solo el cuarto amarillo, solo el tablero y las dos fichas, una junto a la otra, a una sola casilla de la meta. Desperté de golpe antes del amanecer y no recuerdo nada de lo que pasó después. Lo siguiente que recuerdo es a mi hermano sacudiéndome por los hombros, ya de día, en el patio trasero de la casa. Yo estaba sentado en la tierra, junto a un hueco recién cavado. Y entre mis manos, cubierto de tierra, había un tablero de madera. Un tablero de parqués, viejo, de 4 colores, casi borrados, con 2 fichas todavía encima. Nadie en la casa había visto ese lugar del patio antes. No había ninguna marca. Nada que indicara que algo estuviera enterrado ahí. Yo no recuerdo haber cavado. No recuerdo haber soñado nada esa noche que sí pueda contarles. Solo recuerdo despertar con las manos llenas de tierra y el tablero exacto de mi sueño, real, frío, entre mis dedos. Fuimos con el hijo de doña Casilda esa misma tarde. Llevamos el papel y el tablero juntos. Al principio no quiso ni abrir la puerta. Después de tantos años, no entendía por qué alguien iba a pedirle perdón por una partida de parqués de cuando era niño. Mi papá le explicó todo, le mostró el papel, le mostró el tablero. El hombre se quedó viendo las dos cosas durante un largo rato, en silencio. Y entonces dijo que sí recordaba ese tablero, que su madre lo había guardado esa misma noche, después de que se rieran de él, que la había visto llorar mientras lo escondía. Fuimos todos a la iglesia. El padre partió el tablero en el patio frente al hijo de doña Casilda con una hacha pequeña que usan para la leña. Metió los pedazos junto con el papel roto dentro de una olla de barro y la enterró ahí mismo, bajo una cruz de madera que clavamos entre los 4. Al final, mi papá le pidió perdón, en voz alta, frente a todos. El hombre no dijo nada durante un momento. Después solo asintió. Esa misma noche, el listón rojo que llevaba atado en la muñeca, desde el primer día se cayó solo, sin que yo lo tocara. No he vuelto a soñar con ese tablero. Ya van 6 años. Pero hay algo que todavía no puedo explicar. Esa noche que no recuerdo. La noche en que desperté con las manos llenas de tierra y el tablero exacto de mi sueño entre los dedos. Sigo sin saber quién cavó ese hoyo. Mi hermano dice que cuando me encontró yo llevaba horas cavando, que nunca dejé de mover la tierra, aunque nunca respondí cuando me habló, y que tenía los ojos abiertos todo el tiempo. Fin.
Lo que encontramos bajo la cama, V3. Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres han sido cambiados. Un soldado me dijo algo antes de dejarme pasar. Una sola frase. Hoy vayan directo, sin paradas. No explicó por qué. Nos devolvió los documentos y se retiró. En ese momento no entendí qué quería decir. Lo entendí 2 horas después. Era 2016. Fui con mi primo Andrés y un amigo a la isla de Sacrificios, frente a Veracruz. Una semana de descanso. Los días fueron tranquilos. Las noches también. Hasta la tercera. Esa noche salimos en el coche de Andrés a dar una vuelta por la isla. Habíamos tomado un par de cervezas cada uno. Andrés no había bebido nada. Él manejaba. A los 20 minutos topamos con un retén militar. Revisaron el vehículo, revisaron nuestros documentos, todo en orden. Cuando el soldado me devolvió mi credencial, me miró directo a los ojos. Hoy vayan directo, sin paradas. Le pregunté por qué. No respondió. Solo repitió la frase y se alejó. Nos miramos los tres sin decir nada. Andrés arrancó el coche. 7 minutos después, subiendo una cuesta, Andrés frenó de golpe. En medio del camino había un hombre. Viejo, de barba larga, con una túnica oscura, pero lo que no cuadraba era su cuerpo. Erguido, firme, sin el peso de la edad que mostraba su cara. Parado justo en el centro del camino, sin moverse, mirándonos. Ninguno dijo nada. Entonces, desde algún lugar fuera del coche, llegó una voz de niño. No había ningún niño. Éramos las 2 de la mañana en un camino sin casas. Andrés encendió las luces largas. La luz le dio de lleno en la cara, y sus ojos no reflejaron nada, ni un destello, ni un brillo, nada, como si la luz lo atravesara sin encontrar nada dentro. Dio un paso hacia el coche. Andrés aceleró en reversa. El hombre desapareció entre los árboles antes de que pudiéramos ver más. Nadie propuso seguir adelante. Dimos vuelta y regresamos. Pero para llegar a la casa teníamos que pasar frente a las ruinas de la antigua capilla colonial. La habíamos visto de día. Piedra vieja, maleza crecida encima, sin techo. De noche era diferente. A 10 metros de la capilla, a un lado del camino, había 3 figuras, con túnicas, con lo que parecían ser herramientas, cavando. Andrés bajó la velocidad sin querer. Las luces del coche los iluminaron de lleno. Y los 3 levantaron la cabeza al mismo tiempo. No uno, los 3, al mismo tiempo, como si hubieran escuchado una sola señal. Sin soltar las herramientas, sin dejar de cavar, solo la cabeza, girada hacia nosotros. Fue entonces cuando noté algo que no pude explicarme hasta mucho después. Las luces del coche iluminaban el suelo a su alrededor, la tierra, las herramientas, sus túnicas. Pero no había sombras. Ninguna de las 3 figuras proyectaba sombra. Uno de ellos dijo algo en voz alta. No en español, no en ningún idioma que reconocimos. Andrés aceleró. No volvimos a hablar hasta llegar a la casa. Esa noche Andrés empezó a temblar. No de frío. La noche estaba caliente. En 5 minutos tenía los labios resecos, la frente empapada, los ojos brillando de fiebre, sin razón aparente, sin síntoma previo. Lo metimos a bañar con agua fría. Le dimos lo que encontramos. A la 1 de la mañana empezó a decir cosas. Al principio no entendíamos. Murmullos, frases cortadas, después una palabra, repetida. Un nombre que ninguno de los dos reconocimos. El mismo nombre, una y otra vez, con los ojos cerrados, con la voz de alguien que no estaba ahí. A las 3 de la mañana se detuvo de golpe, y en el silencio del cuarto, desde afuera de la casa, llegó algo. La voz de un niño, la misma que habíamos escuchado en el camino. Nadie abrió la puerta, ninguno durmió.
Al día siguiente, bajando a la playa, nos cruzamos con el dueño de la casa. Le contamos lo que había pasado. Nos escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminamos, asintió despacio. Qué bueno que no se bajaron. Le preguntamos quiénes eran esos hombres. Nos dijo que en la isla no hay ninguna iglesia activa. Ningún sacerdote vive aquí. Pero antes de que llegaran los españoles y durante la colonia, esta isla fue usada por misioneros que buscaban tesoros enterrados por los pueblos originarios. Algunos de ellos fueron ejecutados por los mismos habitantes de la isla cuando los descubrieron robando. Desde entonces, dijo, los jueves por la noche, cerca de la Capilla Vieja, la gente los ve. Siguen buscando lo que nunca encontraron. ¿Y el hombre en el camino?, pregunté. El dueño nos miró uno por uno. Ese no tiene explicación. Y es mejor que siga sin tenerla. Esa tarde pasamos de regreso por el retén militar. No había nadie. El puesto estaba ahí, la barrera, las señales, pero los soldados que nos habían revisado la noche anterior no estaban, ni ellos ni su vehículo. Preguntamos en el pueblo si sabían algo. Nadie nos supo decir cuándo había estado activo ese retén. Algunos dijeron que llevaba años sin usarse. Nos fuimos ese mismo día. Andrés mejoró en cuanto dejamos la isla, como si el calor se hubiera quedado en el ferry. Desde entonces, cada vez que contamos esta historia, nos preguntan lo mismo. ¿Quién era el soldado que nos avisó? ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? No tenemos respuesta. O no la teníamos. Hace unos meses, buscando información sobre la isla, encontré una fotografía antigua, archivo histórico de Veracruz, imagen del retén militar de la isla. El pie de foto decía: Puesto de control, Isla de Sacrificios, 1971. Ese retén fue desmantelado en 1978. Llevaba casi 40 años sin existir cuando el soldado nos detuvo. En la fotografía aparecían 3 soldados. El que nos habló no estaba entre ellos. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Y si alguna vez van a la Isla de Sacrificios, no salgan de noche. Y así termina esta historia. O al menos, así es como la recuerdan. Si llegaron hasta aquí, gracias por quedarse. Si esta historia les llegó de alguna forma, ya saben qué hacer. Suscríbanse a Susurros. Denle like al video. Eso nos ayuda más de lo que creen. Y si ustedes también guardan algo en silencio, una historia que vivieron, que les contaron, que no saben cómo explicar, escríbanos. La contamos nosotros. Nos vemos en el siguiente susurro.